Hola, hola chicos y chicas, chicas y chicos, bienvenidos a Silicon Power Gamers, soy Santi Santo 23 y nos vemos otra vez por aquí, hoy con un vídeo informativo de Cyberpunk 2077, sin antes deciros que os suscribáis al canal, le des al like, a la campanita, al dislike si no os gusta y si ya no os gusta del todo os salís que no pasa nada. Eso sí, estaros atentos al final del vídeo que tengo una noticia que daros muy importante, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos al lío. Bueno, ya estamos por aquí y como os había comentado antes, vamos a ver el vídeo de ¿quién? Pues del propio director de CD Projekt Red, increíble, pidiéndonos disculpas a todos por el desastre que habían hecho en el videojuego y la verdad que es de agradecer. A mí personalmente me ha gustado, creo que esto nunca se había visto en la industria del videojuego, que llegara un poquito pues el director de todo esto y que nos pida perdón por todo, ¿vale? Más que nada, donde más se está disculpando es por el tema de las consolas. Ahora veremos el vídeo, os lo voy a poner para que lo veáis, estará subtitulado en español, por si no lo habéis visto, y para que lo podáis entender los que no sepáis inglés, ¿de acuerdo? Esto es muy de agradecer, personalmente a mí me ha gustado mucho y explica un poquito los percances que habían tenido, el por qué había salido el juego así, que la verdad es que, a ver, excusa no tiene. Pero sí que es cierto que por lo menos, oye, si piden disculpas y nos explican el por qué ha pasado todo esto, pues estamos un poquito más tranquilos y agradecidos, ¿vale? Por la explicación. Y luego, pues, lo que va a ser la trayectoria en este 2021 del videojuego, tanto de los DLCs y los parches de lo que es el tema del arreglo de bugs, crasheos del juego, etcétera, ¿de acuerdo? Pues nada, os voy a dejar con el vídeo y luego pues comentamos un poquito por encima, ¿de acuerdo? Vamos allá. Hey everyone, my name is Marcin Iwiński and I'm the co-founder of CD Projekt. When I started CD Projekt 25 years ago, one of its founding principles was honest and direct communication with gamers. When CD Projekt Red, the game development part of CD Projekt, was born, it added something important to that principle, the ambition to make the best games in the world. It became our mission and something that guided us up until now. Based on that legacy of genuine and honest communication, you've trusted us and pre-ordered our game. And despite good reviews on PC, the console version of Cyberpunk 2077 did not meet the quality standard we wanted it to meet. I and the entire leadership team are deeply sorry for this, and this video is me publicly owning up to that. Please don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking. Myself and the board are the final decision makers, and it was our call to release the game. Although, believe me, we never ever intended for anything like this to happen. I assure you that we'll do our best to regain your trust. Now I'd like to tell you how the situation looked like from the inside. Cyberpunk 2077 is huge in scope, and I'm not only talking about quests or things you see at first glance. I'm talking about a multitude of custom objects, interacting systems and mechanics. In the game, everything is not stretched out over flat terrain where we can make things less taxing hardware-wise, but condensed in one big city and in a relatively loading-free environment. On its own, this is a challenge, but we made it even more difficult for ourselves by wanting to make the game look epic on PCs and then adjusting it to consoles, especially old gens. That was our core assumption, and things did not look super difficult at first. We knew the hardware gap, yes, but ultimately, I think that time has proven that we've underestimated the task. To give a concrete example and the main culprit, we had to constantly improve our in-game streaming system for all-gen consoles. Streaming is responsible for feeding the engine with what you see on screen, as well as the game mechanics. And since the city is so packed and the disk bandwidth of all-gens is what it is, it constantly challenged us. Every change and improvement needed to be tested, and as it turned out, our testing did not show a big part of the issues you experienced while playing the game. As we got closer to the final release, we saw significant improvements each and every day, and we really believed we would deliver in the final Day Zero update. Now let's talk about the review process. We started sending our PC review keys in the first days of December. On launch day, December 10th, we hit the ground running with a really good start on PC. While not perfect, it's a version of Cyberpunk we are very proud of. At the same time, we're fighting for quality on all-gen consoles till the very last moment. And every extra day of us working on the Day Zero update brought visible improvement.
This is why we started sending console review keys on the 8th of December, which was later than we originally planned. This all happened while working from home with all the challenges resulting from the COVID-related restrictions. A lot of the dynamics we normally take for granted got lost over video calls or email, and we took that hit too. Now I'd like to tell you about our plans for the future and present a path for Cyberpunk 2077 on consoles and PC. We have already released 3 hotfixes improving the game, but that's just the beginning. Our ultimate goal is to fix the bugs and crashes gamers are experiencing across platforms. Please expect bigger and smaller patches on a regular basis. The first update will be dropping within 10 days, and it will be followed by another, more significant one in the following weeks. We will of course continue to work on the game in future updates and improvements beyond that. Our big plans for supporting Cyberpunk in the long term did not change. As for the free DLCs, our initial plan was to deliver them just after the release, much like we did with The Witcher 3. We decided to focus on the most important fixes and updates first, and we'll be releasing the DLCs afterwards. Expect more information in the upcoming months. For those of you playing on next-gen consoles in back compatibility, you can still expect the free next-gen update for Xbox Series consoles and PlayStation 5 arriving in 2021. We are aiming at the second half of the year. I'd like to end this video by assuring you that we treat this entire situation very seriously and are working hard to make it right. The guiding principles of our company are still core to what we do. We still want to make amazing games and have an open communication with you, our players. For now, our immediate focus is to work hard on making sure you enjoy Cyberpunk 2077 regardless of platform. Beyond Cyberpunk, we have many plans for the future, which we'll share more about when we're ready. Thank you for taking the time to watch this video. Bueno, pues después de este vídeo, la verdad es que se le ve un poquito la carita en plan de madre mía la que hemos hecho, la que hemos cagado. Pero bueno, nos han pedido disculpas, si habéis leído bien. Donde más tuvieron problemas fue en el tema de las consolas de pues eso, PlayStation 4 y Xbox One, ¿vale? Porque para la nueva generación, tener en cuenta que a lo largo de este 2021 han dicho que vendría el parche para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. O sea que aún se verá mejor, irá todo mejor que lo que se está jugando ahora, ¿vale? Luego habrán 2 parches importantes, uno dentro de 10 días, ¿vale? Y otro a lo largo de, pues eso, de las semanas, que será el más importante. Este será un poquito de arreglos y luego el más importante. Y luego ya vendrá lo que es el parche, como os he dicho, de PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Pues eso, pues ha disculpado un poquito pues sobre el tema, nos ha explicado cómo estaban llevando el trabajo, que todos estaban trabajando pues muy duro, que están muy orgullosos dentro de lo que cabe de lo que es el juego en PC, y que después de hacerlo todo a lo máximo en PC era cuando empezaron a reconstruirlo para PlayStation 4 y Xbox One. Lo único que pasa es, pues claro, para hacer un mundo abierto, como está explicando, sin cargas, que eso sí que es cierto, o sea, es que vas por cualquier lado y no se para, no se carga. Si habéis jugado pues, juegos como Destiny, por ejemplo, que a un tramo del mapa se queda parando, cargando y luego continúa, ¿vale? Eso es un cambio. Aquí, fíjate si hay cambios de mapas, edificios con edificios, cuando vas al desierto y no hay ningún parón, eso es un logro muy importante. Pero claro, eso las consolas de generación antigua, pues la verdad es que ahí pues tenían que trabajar un poquito más, que era lo que estaba explicando el director de CD Projekt, que les había costado un poquito. Luego pues claro, mandando las claves, que el día 1 de diciembre empezaron a mandar claves para los jugadores de PC para que fueran probándolo, y la verdad es que tuvieron una gratificación bastante buena, diciendo que estaba bien, que aún no era perfecta, pero que estaba muy bien, pero que seguían trabajando y trabajando para la consola, porque en las consolas no llegaba, y es lo que le ha pasado, que es que al final es que no han llegado. Y con los parches estos últimos del NOTICIA, la verdad es que sí que han podido pues solucionar bastante. Yo tengo compañeros que están jugando en la Xbox One X o en PlayStation 4 y la verdad es que dicen, bueno, está mejorado de lo que era antes, pero claro, es que yo ya lo dije en un anterior vídeo, que este juego no era para que saliera en esta anterior generación, sino en la nueva, y empecé con las gráficas que tiene, que ya tiene potencia para moverlo, ¿vale? Según las circunstancias, pues 2K, 4K, 1080, ¿de acuerdo?
Pues nada, esto era un poquito el vídeo informativo sobre esta pedida de disculpas del propio director, que a mí personalmente, como os he dicho antes, me ha gustado. Y la noticia que os quería dar era sobre el tema del directo. Vamos a hacer un directo el día 28 de enero, mi compañero y yo, y Skylo, sobre el juego exclusivo Medium, ¿vale? Si os invito a que nos acompañéis en el directo, estemos comentando en directo, en el chat. Nosotros iremos pues respondiéndoos tanto en audio como en escrito. Podéis preguntarnos lo que queráis, aparte del juego, de lo que estáis viendo. Podéis preguntarnos cualquier cosita y vamos a verlo juntos, a ver qué tal ese videojuego, que la verdad es que tiene muy buena pinta, y han dicho que viene con el Ray Tracing, el DLSS 2.0, y la verdad que en PC va a ser impresionante. Entonces queremos, tanto mi compañero Skylo como yo, compartirlo con todos vosotros en directo, ¿de acuerdo? Ya pondremos la hora, supongo que será pues allá a las 5:30, a las 6 de la tarde. Y estaremos pues eso, un par de horitas, tranquilos, que si no podéis estar en el directo lo podéis ver luego y comentarnos también luego, que luego pues también os responderemos igualmente, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, un saludo a todos, ¡hasta luego!